es para mí un gusto saludarlos el día de hoy. Muy bienvenidos todos a Auditoría Forense en la prevención del riesgo organizacional. Estamos en esta presentación, estamos en esta presentación el día de hoy. El doctor Marlon Toro y el doctor Jorge, que también está aquí, Jorge Patiño, el doctor Marlon Toro, experto en ciberseguridad, el doctor Jorge Patiño, experto en cadena de custodia y material probatorio, y esperamos de esto hacer un conversatorio y extraer algunas principales ideas de lo que es la auditoría forense en el ejercicio de la prevención, auditoría forense en el ejercicio de la prevención. Entonces, pues para nosotros es un honor y vamos a empezar entonces de una vez. Doctor, bueno, un gusto, mi nombre es Luceneida Moreno, soy contadora pública, vengo trabajando el tema de auditoría forense desde hace ya algunos años. Para mí siempre es un privilegio pues trabajar este tema y me acompañan en la sala en este momento el doctor Jorge Patiño. Jorge, ¿estás por ahí? Y nos acompañan también para que te presentes y nos acompañan también el doctor Marlon Toro, experto en ciberseguridad. Estamos aquí para que conversemos un poco de nuestro tema de auditoría forense en el ejercicio de la prevención en los riesgos organizacionales. Adelante, doctor Jorge Patiño, adelante, doctor Marlon Toro. Es un placer que podamos conversar de estos temas tan maravillosos, así es de que bienvenida a su presentación y ya entonces podemos comenzar. ¿Estás por aquí, doctor Jorge Patiño? Yo creo que se Creo que cayó está el teniendo, audio. sí, un tema técnico. Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gran honor y no lo digo por frase de cajón. Lo digo porque cuando uno tiene la oportunidad de hablar en estos escenarios donde las personas quieren capacitarse y donde las personas están interesadas en verdaderamente transformar las realidades, esas realidades que tienen que ver con el fraude, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con el desvío de dineros y de recursos que hacen que las sociedades pues, no avancen. La verdad es que es un lugar bastante privilegiado el cual me corresponde, porque pues ustedes son esa clase de ciudadanos, esa clase de ciberusuarios, y lo digo así porque pues hoy en día todos estamos conectados de una u otra manera a través de un dispositivo digital. Creo que por ahí apareció ya el doctor Jorge Patiño. El doctor Jorge Patiño, ya solucionaste el problema técnico, estás por aquí, que te Ya, es que presentes y estaba sin internet acá y no me sí, quería coger. sí, Se me sí, está así que si llega a caerse, espero que me disculpen mientras vuelvo y me conecto. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. ¿Sí me escuchan? Perdón. sí te escuchamos, sí te escuchamos. Buenas noches, Luz, buenas doctor. noches a todos. Un gusto saludarlos y pues atento acá a cualquier situación de lo que vayamos trabajando en este webinar. Gracias. Bueno, muy bien, es un placer que todos nos una a este gran propósito que es la prevención en fraude, la prevención del riesgo de fraude en las organizaciones. Entonces, vamos primero a hacer una pequeña presentación por parte de cada uno de nosotros de lo que corresponde al fraude o la auditoría forense en esa prevención, cómo ayuda, en qué contribuye, cuál es la contribución, luego pasamos para ver cuál es la contribución en el tema ciberseguridad y luego conversamos también con el doctor Jorge Patiño sobre nuestro tema también de la prevención desde la perspectiva pues de esa auditoría forense. Les voy a compartir
pantalla en este momento para que podamos, pero un segundo. Bueno, no sé si allí en este momento estén viendo la pantalla, estemos viendo la pantalla. Así es. Bueno, muy bien, muy bien. La U de Cataluña ha venido en los últimos tiempos, pues, abordando estos temas sobre la prevención del fraude a partir del ejercicio profesional de la auditoría forense. También aborda, pues, otras temáticas que son muy interesantes, que todas están direccionadas también a la prevención del fraude. Importantísimo, entonces, nuestra temática de auditoría forense en este propósito. ¿Por qué? ¿Por qué la auditoría forense tan importante? Pues por supuesto porque sin número de circunstancias que corresponden a carencias éticas, como por ejemplo el lavado de dinero, el maquillaje tributario, las quiebras fraudulentas, el endeudamiento ficticio, la manipulación de contratos, la clonación de cuentas, en general, ciertas carencias éticas o prácticas que no son éticas y que lo que hacen, por supuesto, es generar posibilidades de que se cristalicen riesgos de fraude en las organizaciones, de corrupción, de fraude, etcétera, que entonces genera un espacio importante a la auditoría forense, a los auditores forenses, ¿en qué? En ese ejercicio de la prevención, en ese ejercicio de utilizar las herramientas y las técnicas de la auditoría forense, en esa prevención, en buscar las maneras y los mecanismos como las organizaciones pueden prevenir. De esta manera, entonces, digamos, las organizaciones pueden mitigar ese riesgo de fraude. Entonces, la auditoría forense integrada a la auditoría integral que hacen las organizaciones, la auditoría de cumplimiento, de gestión financiera, auditoría al sistema de control interno, auditoría de sistemas, informática forense investigativa, etcétera. Entonces, la auditoría forense como parte integral del ejercicio profesional de la auditoría en la prevención, quiere decir en prospectiva, porque la auditoría forense también sus herramientas se usan en retrospectiva a aquellos delitos y circunstancias que ya ocurrieron y que pues se investigan, ¿verdad? Pero en la prevención utilizamos esas herramientas y las técnicas y la metodología de la forense en la prevención, en prospectiva, en hacerla parte del ejercicio profesional como auditores para que nos permita anticiparnos a la cristalización de estos riesgos que se visibilizan en las organizaciones. Pero entonces, ¿qué es la auditoría forense? La auditoría forense, pues, es fundamentalmente una ciencia, ella es científica, ella es milenaria, y entonces, como ciencia, ¿qué es lo que hace? Pues reunir y presentar información que es financiera, contable, legal, administrativa, impositiva, de una forma que pueda ser aceptada por una corte, de una forma que pueda ser aceptada en un juzgado, de una forma que pueda ser aceptada en la jurisprudencia, en un proceso. ¿Y en contra de qué? Justamente de quienes cometen los crímenes económicos, como corrupción administrativa, fraude contable, delitos en seguros, lavado de dinero, terrorismo, etcétera. Entonces, esta es una ciencia que nos permite en retrospectiva reunir esa información para poder hacer que ella sea aceptada en una corte. Asimismo, entonces, también es la auditoría forense es una ciencia que reconocida internacionalmente como un conjunto de técnicas, pero técnicas que son efectivas. ¿Para qué? Para prevenir la identificación de actos irregulares, fraude y corrupción en las organizaciones. Fíjese que al utilizar sus herramientas, pues podemos en las organizaciones poder prevenir el fraude o los errores, porque a veces hay errores
que tienen consecuencias, errores que tienen consecuencias en sanciones, en pérdidas, no solamente en lo que se refiere a pérdidas económicas, también pérdidas de vidas, y eso pues hay que mitigarlo en las organizaciones. Si no se previene la cristalización de un riesgo en seguridad y salud en el trabajo, en distintas maneras como la organización opera, pues podemos perder vidas, y nuestro ejercicio siempre en la forense es buscar cómo se previene que se cristalicen esos riesgos, es anticiparnos, es buscar estrategias. Pero entonces en la forense un tema son los conocimientos. Que se adquieren, por supuesto, estudiando, asistiendo a estas charlas, estudiando los diplomados, estudiando la especialización, la maestría y toda la formación profesional que hoy día se ofrece a nivel de la auditoría forense. Pero otro tiene que ver las actitudes, los pensamientos, las actitudes. Si todo el día me la paso pensando que me van a robar, pues me roban. Entonces las actitudes y los pensamientos y ese escepticismo profesional, esa malicia indígena, ese escepticismo profesional para ver situaciones de riesgo, de fraude, allá donde nadie más las ve. Solo las ve quien está desarrollando estas técnicas y estas prácticas. ¿Con qué? Con ese escepticismo profesional, con la manera como se validan y se utilizan estas herramientas y la manera como se implementan y se llevan a cabo dentro de las organizaciones. Por tanto, digamos que el ejercicio profesional de la auditoría forense es un ejercicio bienvenido, que además las NIAs, las normas de auditoría que nos hacen, pues nos invitan a que utilicemos técnicas de la forense en la validación de la información financiera en las organizaciones, porque al final, como auditores, tenemos que dar una opinión, dar un informe, dar un dictamen y decir si esos estados financieros están libres de error y libres de fraude significativos. Y solamente puedo dar esa opinión en la medida en que haya aplicado técnicas de la forense en el ejercicio profesional como auditores, o sea, es decir, en la medida en que yo haya integrado la auditoría forense al ejercicio profesional como auditores, puedo no solamente dar esa opinión, sino a su vez también puedo generar valor agregado a la organización. ¿Para qué? Para que puedan prevenirse esta serie de riesgos que se van cristalizando en las organizaciones. Entonces, por eso hay que planear la auditoría con escepticismo profesional, hay que planear la auditoría siempre aplicando la programación y aplicando las técnicas y la metodología a la que nos invita la auditoría forense. Digamos que la auditoría forense en cierta medida tiene una serie de características, y es que ella tiene un propósito, y es la prevención y la detección del fraude. A su vez también tiene un alcance, y un alcance es el periodo en el que ocurrieron los hechos. Hay que investigarlos, pero ¿para qué? Para poder establecer controles en las organizaciones, porque a veces uno a nivel de consultoría y en la auditoría forense evidencia cómo las organizaciones las roban de una manera, al siguiente año las vuelven a robar de la misma manera, al siguiente año les vuelven a hacer fraude de la misma manera. Es decir, que necesito hacer o aplicar un proceso de auditoría forense que me sirva en fortalecer los sistemas de control interno, en que el sistema de control interno sea efectivo en la prevención, y por supuesto la orientación que les comenté en retrospectiva y en prospectiva. ¿Para qué? La una me sirve para colocar la denuncia, pero también para controlar. No puede ser solo para colocar la denuncia o para pues que al final se pueda evaluar o hacer todo un proceso o un informe sobre esa evaluación de ese fraude en la organización. Y además podemos estar seguros del fraude que ocurrió, porque la auditoría forense, ¿qué pretendemos? Buscar la verdad. Con la auditoría forense buscamos la verdad, queremos llegar a la verdad de lo que ocurrió. No puede ser una mentira a medias, ni una verdad a medias, tiene que ser una verdad. Y la verdad se prueba
con evidencia. Y de la evidencia ahora los expertos, el experto doctor Jorge Patiño nos va a hablar un poco de esa evidencia verdadera que sirva en la prevención. Entonces, evidencia que sirva para la prevención y, por supuesto, aplicando unas normativas que están centradas en la auditoría financiera y que nos exigen, digamos, a los auditores que tengamos conocimientos de auditoría financiera, pero no solo conocimientos, sino actitudes. Para ser auditores forenses se necesita conocimiento, se necesita actitud, se necesita planeación, se necesita escepticismo profesional, se necesita conocimiento un poco de las normas de investigación, de legislación penal, de las disposiciones normativas en el tema de fraudes, porque estamos entrando en el plano penal. Como auditores entramos en el plano penal. Y por supuesto, el gran enfoque de la auditoría forense es combatir la corrupción financiera, pública o privada. Bueno, muy bien, esto es lo que quería compartirles a ustedes, este abrebocas de la auditoría forense en el ejercicio de la prevención del fraude, errores y pérdidas en las organizaciones, tan importante que es. ¿Por qué? Porque las organizaciones están perdiendo más del 20% anual de sus ingresos. ¿En qué? En fraudes. Entonces queremos prevenir. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo ingresos. ¿Y qué tenemos que hacer? Prevenir. Bueno, muy bien. Esto fue un abrebocas de la auditoría forense en esa línea de la prevención. Yo paso a darle la palabra al doctor Patiño y al doctor Toro sobre el tema ciberseguridad y sobre el tema de material probatorio en el ejercicio pues de la auditoría forense. Así es de que es un placer para mí que ustedes estén aquí, compartir este espacio, este conversatorio con ustedes y pues adelante en su presentación. Muchas gracias. Toro, si quieres seguir con el tema de la ciberseguridad, cibertecnología, luego voy yo con la parte de la parte de investigación criminal. Vale, muchas gracias, señor. Bueno, nuevamente un cordial saludo en este conversatorio y en este reconocimiento a esa intención de ustedes de seguir fortaleciendo sus competencias, su conocimiento. Pues creo que el mejor preámbulo lo ha dado la doctora Luceneida en materia de recordarnos ese contexto de la auditoría forense. Pues de mi parte, sí, mi área de experticia es la seguridad digital. El único libro, desafortunadamente el único libro hasta el momento sobre cibercriminología en español, pues ha sido escrito por el suscrito. Y pues no me honra porque la verdad deberían haber mucha más información al respecto. Y en este escenario, cuando uno habla de auditoría forense y cuando uno habla de fraude y cuando uno habla de todos estos tipos penales que pueden involucrarse, pues hay que hablar del perfil criminal que hay detrás. Hay que hablar de aquello que motiva, de ese conjunto de pasos que va dejando, hablando, no sé si ustedes tienen presente ese principio de Edmund Lockhart, que dice que todo contacto deja una huella. Y entonces esas huellas que van dejando los cibercriminales también las analizamos, también las estudiamos desde la criminología tradicional y pues hoy en día desde la cibercriminología. Allí hay 12 perfiles. Aquí no hay presentación, me disculpan si esperaban algunos slides. La verdad es que creo que en esta humanidad que se pierde a través de los medios tecnológicos es más que fundamental recuperar el conocimiento verdadero. No lo digo, ni por favor no se ofendan aquellos que utilizan normalmente los medios o los slides para ayudar a sus ponencias, pero como estamos en un conversatorio y como estamos en una invitación hacia fortalecer esos conceptos y hacia fortalecer ese ámbito de aplicación de la auditoría forense, quisiera detenerme un poco a hablar sobre los perfiles cibercriminales. En los perfiles cibercriminales hay 12 perfiles cibercriminales que testearon de alguna manera un alemán, Shoemaker, y un estadounidense, Kennedy, por allá en el año 2009, año en el cual curiosamente también coincide con que en Colombia hayamos tenido la ley de delitos informáticos, la 1273. No sé si tengamos aquí asistentes de otros países, pero curiosamente ese año o esa década de principios de este siglo nos trae con unos escenarios de conocimiento
bien interesantes. Pero no nos detengamos en todo ese gran contexto de los 12 perfiles, sino hablemos uno solo, y es el insider. Esa es la amenaza interna. Desafortunadamente, el fraude tiene una gran conexión en ese modus operandi de quienes ejecutan o materializan el desfalco de una corporación, el lavado de dinero, la corrupción privada, que es en sí el único delito, es la única tipificación de corrupción que existe, al menos en el marco normativo colombiano. Es curioso, porque la corrupción en sí no es un delito, pero la corrupción privada sí está tipificada como tal. Entonces, hablemos que dentro de las organizaciones existe un perfil cibercriminal, que hay que identificarlo, y a ese le llamamos la amenaza interna, lo llamamos, a veces algunos autores lo han dividido en el empleado infeliz y en el ex empleado, otros simplemente lo dejamos en la investigación que se ha hecho y lo que podemos compartir aquí. No quiero nombrar instituciones ni tampoco centros de investigación que nos han ayudado, obviamente desde una gran academia que el doctor Patiño maneja muy bien. Hemos tenido la oportunidad de testear a los 1.183 cibercriminales que fueron capturados desde el año 2009. Ya aquí va teniendo un poquito como encadenada la historia, ¿cierto? 2009 aparece la ley de delitos informáticos, entonces a partir de ese momento quienes capturamos o quienes fueron capturados respecto a cometiendo delitos tipificados en esa norma, pues podemos definir que son ciberdelincuentes. Analizando entonces estos 1.183 delincuentes, en la franja de tiempo desde 2009 a 2019, podemos hablar que ese insider también aplica para Latinoamérica. Y el perfil de ellos nos deja a nosotros con un sinsabor respecto a las instituciones, respecto a lo que conocemos, respecto a esa gran ignorancia. Aquí felicito obviamente a la Corporación Universitaria de Cataluña por tener estos escenarios, por hacer el esfuerzo, por desplegar las capacidades en la manera que lo están haciendo, porque esa ignorancia es la que permite que exista tanta impunidad. Es curioso que observemos diferentes índices donde ciertos países están punteando en el rango de los países más corruptos, ¿cierto? Creo que hace un par de semanas, hace un par de meses mirábamos ciertos índices al respecto, pero cuando vamos a ver verdaderamente las investigaciones o las fuentes formales respecto a qué catalogan como corrupción, qué catalogan como fraude, qué catalogan como pérdidas de capital interno de las organizaciones o ese capital de los estados, pues difícilmente esa información coincide. Esa falta de conocimiento, esa falta de fuentes verdaderamente confiables en materia de información para poder contrarrestar este desvío de capitales, este desfalco, este lavado de dinero, pues también nos deja con una reflexión gigante. Qué bueno que ustedes obviamente muestran una preocupación para transformar esa realidad, como lo decía al principio de mi intervención. El estar en un entrenamiento permanente también es una habilidad de un auditor forense, de un perito ciberjudicial, todo está conectado ahorita con la palabra ciber. Y como muchos de ustedes, aquí encuentro asistentes a esta charla de bastante experiencia y de pronto coinciden con esa gran premisa que uno no puede hablar de verdades absolutas, pero desafortunadamente en el ámbito tecnológico cada vez tenemos una sociedad más y más conectada. Difícilmente estamos a 1 metro de distancia de un aparato tecnológico. Difícilmente estamos lejos de la conectividad, lejos de utilizar fuentes electromagnéticas, fuentes electrónicas. Entonces, estamos en este momento en un escenario ciber, en un escenario en constante contacto con ese ciberespacio, con esas redes, y de esa manera, pues pasamos a colocarle ese sufijo, ese prefijo, dependiendo dónde lo manejemos, de ciber, y es aquí donde estos es necesario conocer, es aquí donde estas amenazas internas, estos empleados infelices o esos empleados que están saliendo, nos dejan un sinsabor frente a que no estamos colocando las políticas claras, no estamos dejando los procesos y protocolos adecuados, independiente que me desfalquen a mí de manera inmediata con una pequeña cantidad o con una suma gigante, o que no lo hagan, que lo hagan en 1 año, en 2 años. Hay que tener políticas de ciberseguridad, hay que tener políticas de seguridad de la información. Desafortunadamente, cuando a una persona se le acaba el contrato, incluso aquí es bien interesante y estamos en una reflexión permanente,
cómo las políticas de talento humano, cómo las políticas de gestión de recursos humanos deben estar asociadas a la prevención del fraude. Cómo cuando a una persona se le va a terminar su contrato, hay que determinar muy bien en qué condiciones se va a salir y a partir de cuándo empiezo a quitarle credenciales de acceso, a partir de cuándo empiezo a monitorear qué clase de empleados yo debo verdaderamente supervisar. Hay una máxima en el tema de ciberseguridad que dice que el eslabón más débil de una organización es el ser humano, pero también la premisa desde la auditoría forense dice que el eslabón que puede controlar y que puede ayudar a detectar y que puede ayudar a prevenir es el mismo ser humano, aquel que está curioso, aquel que está ávido de conocimiento, aquel que maneja una información previa, aquel que duda, aquel que es escéptico, como lo decía la doctora Luz. Y bueno, y pasando de aquí al otro punto, dentro de estos perfiles, hablando un poquito de ese desfalco, desafortunadamente hay que hablar de la responsabilidad, como algunos autores lo han llamado, de esa incapacidad de los buenos de hacer algo en contra de los malos. Y cuando hablo de la incapacidad, es que desafortunadamente la impunidad de los delitos cibereconómicos, esa impunidad en contra de la victimización en el ciberespacio, pareciera que no da tregua. No hablemos durante la época de pandemia. La época de pandemia hay que analizarla desde otros escenarios. No podemos caer en el error de ser amarillistas. Pero si evaluamos las pérdidas que trae millonarias, que traen los desfalcos, si evaluamos lo que potencializa el lavado de activos, lo que potencializa la extorsión dentro de las organizaciones. Creo que algunos de ustedes han escuchado o están familiarizados con el término ransomware o secuestro de datos. Ransom de la palabra en inglés que traduce rescate y ware como software o como programa informático. Cuando una organización es víctima de ransomware, le piden un rescate, le dicen, ¿usted quiere su información de vuelta? Le hemos cifrado sus datos. ¿Quiere información de retorno? Pues tiene que pagar $1.000.000. Esa extorsión, ese dinero que sale obviamente de una actividad cibercriminal, de una actividad cibereconómica, como sucede también en el fraude, no va a parar a casas de caridad. Ese dinero va y materializa otras formas de victimizar. El tráfico humano, el narcotráfico, el crimen organizado, en todas sus expresiones. Todo este dinero es combustible para el crimen organizado. Todo este dinero es combustible para otras organizaciones. Todo este dinero que se pierde es combustible para una competencia desleal. Y aquí vuelvo y hago énfasis en el lavado de activos. ¿Cuántas organizaciones, desafortunadamente, utilizan prácticas fraudulentas para poder legitimar un dinero que está mal habido? Un dinero obviamente manchado con mucha sangre, con la cantidad de mercados de pornografía infantil que encontramos hoy en día en el ciberespacio es algo que entristece. La cantidad de victimización que genera este acoso a la hora de poder lograr las credenciales para poder infiltrarse. Estamos hablando que estos empleados que son víctimas de una u otra manera que son involucradas a través de técnicas de ingeniería social, es decir, de ese acompañamiento, de tratar de sacar la información, terminan sintiéndose culpables. Y obviamente hay familias que se pierden, hay vidas que se pierden, hay intentos de suicidio. Entonces, cerrando lo que hemos hablado hasta el momento, esa combinación de lo que existe ahorita como las tecnologías de la información y las comunicaciones y la simulación dentro de lo que tradicionalmente el ser humano, las sociedades ha trabajado en el intercambio de bienes y servicios, en esa monetización que necesita una sociedad para generar un desarrollo, pues requiere de unos profesionales que sepan combinar estas habilidades de la informática forense para poder detectar lo que está sucediendo, para poder distinguir si verdaderamente fue un empleado, fue una amenaza interna la que logró ese fraude. Obviamente, yo no hago nada reaccionando. Cuando alguien abusó de una persona, cuando alguien hizo que una microempresa se fuera a la quiebra por un fraude, pues obviamente que después de eso ya hemos perdido como sociedad. La idea es anticipar. Y para anticipar pues estos conceptos, para anticipar estas habilidades, estas competencias de investigadores, estas competencias de escépticos hacia lo malo,
esas capacidades de poder implementar buenas prácticas, buenas políticas, nos pueden llevar a transformar esa realidad. Finalmente, pues, hablando que la responsabilidad que yo tengo al estar dentro de una organización o ese evaluarte de ser un buen empleado, de ser un buen ciudadano, de ser un buen investigador, de ser un excelente auditor forense, pues también me está ayudando a evitar que esos dineros que se materializan dentro de los delitos cibereconómicos vayan a alimentar otras arcas que obviamente pues van a seguir victimizando, van a seguir materializando más y más victimización con unos efectos en las economías, con unos efectos en la recuperación. Por ejemplo, ahorita ya retornando a cuánto tiempo o a este presente y tratando de hacer una perspectiva de cuánto tiempo necesitan nuestras sociedades para poder recuperarse de la pandemia, pues obviamente que tener esa amenaza del fraude, esa amenaza del robo de identidad, esa amenaza de la duplicación de cuentas, pues no nos va a hacer la vida fácil, no va a permitir que tratemos de llegar nuevamente a una normalidad. A veces somos utópicos y queremos cambiar el mundo y queremos tratar de hacer grandes cosas desde grandes futuros probables. Pues yo creo que la auditoría forense sí puede verdaderamente cambiar nuestra realidad, porque es una ciencia que desafortunadamente ha sido una ciencia descuidada. Nosotros hablamos normalmente en las ciencias forenses de la balística, de la planimetría, de la dactiloscopia, de la grafología, pero la auditoría forense no ha estado en ese discurso y en esa narrativa. En los países latinoamericanos hemos carecido de este esfuerzo y de ese liderazgo. Afortunadamente, creo que en los últimos años hemos tratado de despertarnos de ese letargo, de combinar las habilidades que requiere este mundo actual, esta sociedad hiperconectada. Otros países nos han enseñado muy bien al respecto, por eso podemos hablar de estándares. No empezamos de cero en este momento y gracias pues a la Corporación Universitaria de Cataluña por esta invitación, por estos minutos. A ustedes toda la gratitud por estar interesados. Aquellos que hemos estado trabajando en la investigación, a veces nos hemos quedado cortos y con un sinsabor de cómo es posible que se ignore, cómo es posible que no se conozca, cómo es posible que no se aproveche la oportunidad. Cybersecurity Ventures hace 2 años pronosticó que en el año 2021 iba a haber una vacante de 3.5 millones de empleos en el ámbito ciber, en el ámbito relacionado con la informática forense dentro de las organizaciones. Pues ya estamos en el 2021 y tristemente esa predicción está allí como una realidad. Pero bueno, aquí con los más de 100 asistentes juiciosos, creo que podemos bajar esa tendencia y podemos seguir transformando realidades. Mil gracias a todos por su atención. Doctor Patiño, yo creo que hasta allí dejo para no meterme en el tema que usted maneja muy bien, que eruditamente trabaja como es esa necesidad de romper esa impunidad a través de un tratamiento adecuado e ideal de la evidencia. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, gracias, doctor. Bueno, los saludo a todos, a los que se encuentran en este webinar trabajando este tema de auditoría forense. Soy el doctor Jorge Patiño. Pues no quiero hablar tanto un poco del tema, sino entrar ya como de hacer como presentación de lo que estamos, sino entrar ya en tema directamente en algo tan importante para cualquier tipo de organización pública o privada o cualquier tipo de empresa como es la auditoría forense. Realmente el riesgo de fraude en todas las organizaciones es latente y está presente en cada una de sus acciones y en el manejo de sus activos. En este mundo, como lo hablaba ahorita el doctor Torno, hay muchas cosas que son muy importantes, que se vienen trabajando y que vienen mirándose, y este cambio a la tecnología digital ha obligado a las organizaciones a repensarse. Y ese proceso de repensar también hace que se organicen unas nuevas tendencias y unas nuevas formas de mirar cómo se controla o cómo se autorregula la misma organización. Ya de un tiempo hacia atrás, desde el 2016 que se declara la cuarta revolución industrial, asociada a la época digital, desde el tema tecnológico, desde la segunda y de mucho antes, como lo decía la doctora Luceneida, siempre se ha intentado evitar que en las organizaciones se cometa robo o se cometa el crimen. Pero todas son susceptibles de lo mismo, tanto en lo público como en lo privado.
En lo público, pues nosotros somos conscientes de todo lo que sucede con los dineros del Estado, cómo sucede o con la malversación de los fondos o de todas las cosas que nosotros observamos directamente con la administración pública, pero en lo privado a veces es muy difícil que se haga evidente, porque existen muchas cosas en lo privado y sobre todo en las empresas, que dentro de sus organizaciones o en sus sistemas de gestión, pues no los alcanzan a identificar o no los tienen presentes. La realidad es que con la entrada de la cuarta revolución industrial, pues aumentan las posibilidades de que hayan fraudes en las organizaciones y tienen que mirarlo desde la parte interna y la protección externa. ¿Cómo? Desde la mediación del riesgo. El riesgo que tienen que empezar a analizar dentro de las mismas va desde el empleado mínimo de la organización hasta el máximo. Esa organización del riesgo es la que va a permitir directamente hacer todo lo que, hacer la auditoría de toda la organización en todos los aspectos. Esa auditoría va encaminada a hacer un autocontrol y a una autogestión sobre lo que existe y lo que hay en la organización. Cada vez que se hace una auditoría interna en una organización y se mira mediante la gestión de riesgo, estamos prácticamente presentes en la posibilidad de que se cometa un fraude. Si lo miramos dentro de las normas legales colombianas o de cualquier parte del mundo, la ocurrencia de un fraude automáticamente nos enfrenta a un delito. Entonces, el auditor forense lo que está haciendo, se está presentando directamente o está conociendo en primera instancia la ocurrencia de un delito. La ocurrencia de un delito tiene dos acciones como tal. O se conoce de oficio o se formula la denuncia. Regularmente, las empresas cuando sus fraudes son grandes se presentan acciones de delito. Entonces se formulan las denuncias sobre los robos, sobre los hurtos, sobre las pérdidas o sobre todo lo que pueda haberse encontrado que permite identificar mediante ese proceso de auditoría de sus cuerpos internos de control interno o control externo, que los pueden también identificar. Es decir, mira, hay un faltante, hay unos elementos que se perdieron, estos recursos fueron desviados, no fueron destinados para tal, y eso únicamente lo hace el auditor. Regularmente, dentro de las mismas organizaciones, hay entramados de funcionarios cuando sucede un elemento de estos. Porque puede ser por acción o por omisión. Sí, que eso es únicamente para los servidores públicos. No, el servidor de la empresa también es responsable por acción o por omisión en su misma organización, por haberse dado cuenta o haber faltado a esos elementos de control que son sometidas a las organizaciones y que mediante un proceso de auditoría forense identifican la ocurrencia de un delito. Entonces la pregunta viene a hacerse acá, entonces, ¿qué hacemos con todos estos temas que nosotros llegamos a identificar? O sea, tenemos presencia un delito que nos ocurre, la huella está presente, encontramos que hacen falta unos recursos, encontramos unos retiros, nos hace falta un vehículo, hicieron unas compras y no entraron al almacén, se salieron completamente de la cadena o del proceso, no encontramos algunas de las cosas o simplemente existen cosas ficticias, que es muy común en las organizaciones crear actividades ficticias para poder hacer la existencia. Pues de hecho el fraude en cualquier sitio se considera un delito y ese fraude tiene que judicializarse. Si el fraude es del Estado es de oficio, si el fraude es en la organización o la empresa privada hay que colocar las denuncias. Esas denuncias que se colocan deben ir acompañadas del elemento material probatorio de la evidencia física que se recoja dentro de la misma organización. El auditor forense debe estar en capacidad de saber recolectar la información. El investigador privado en Colombia existe. La ley 906 del Código de Procedimiento Penal que entró en vigencia en el año 2006, ya hace 15 años, vamos a estar cumpliendo el proceso penal acusatorio, el nuevo que ingresa, pues establece claramente la forma como deben incorporarse las pruebas dentro de la investigación. Pues en el momento que se va a colocar la denuncia, que se conoce el hecho, que ese ejercicio de auditoría identifica la presencia de un elemento material probatorio o una evidencia física,
Es cualquiera de las cosas que nos permitan a nosotros identificar que se ocurrió una conducta punible. Conducta punible hablando de una conducta desviada de los principios, de los valores, de lo que se le encomendó al funcionario entre sus funciones, de las responsabilidades que les correspondió y la persona se salió de este contexto. Esa conducta desviada, por hurto, por robo, por todas las conductas que puedan ustedes encontrar dentro de ese proceso de planificación de auditoría. Y si encontramos que hubo un hurto muy grande en recursos, en dinero, hay que colocar las denuncias. ¿Por qué? Porque tenemos primero que garantizar el retorno. Y un buen proceso judicial puede garantizar un retorno de los recursos. Un proceso administrativo, un proceso laboral nos puede llegar a nosotros a no pagar las indemnizaciones por los robos, pero eso hay que soportarlo en un elemento muy importante que es la prueba. Entonces la auditoría forense siempre va a generar una prueba. Y esta prueba puede ser de muchísimas formas. Puede ser una prueba documental, una prueba grafológica, o otro tipo de elemento que permita a nosotros identificar qué se ocurrió en él. El levantamiento de esa prueba y la presentación de la misma debe de garantizarse. ¿Por qué? Porque en el momento que se inicia la investigación o se coloca la denuncia, se activa el aparato judicial. Y al activarse el aparato judicial van a haber personas de policía judicial, bien sea de la Policía Nacional, del CTI, que van a ir a hacer inspecciones judiciales en ese lugar donde se encontró el fraude. Si no se encuentra el elemento material probatorio en ese sitio o fue anexado, hablemos de libros de contabilidad, de consignaciones o de informes de los bancos que entregan regularmente, hablemos de un fraude que se sacaron una plata o unos recursos de una organización y fueron destinados a las arcas de algunos de los funcionarios, pues todo deja trazabilidad. Y esa trazabilidad que se encuentra es la que nosotros debemos de presentar. Esa prueba tiene que presentarse en el momento de la denuncia. Pero la misma organización debe garantizar que en el momento que se coloque la denuncia penal y se active el aparato judicial y llegue la parte en el proceso de indagación, pues que logremos nosotros que esa prueba que se haya recolectado se incorpore bien al proceso. Si estas pruebas no se incorporan bien al proceso, lo que va a pasar es que son inválidas. Entonces la organización va a quedar frustrada y burlada, porque no va a haber una forma de comprobar. Y nuestros abogados, porque ya después que se compruebe y se acuse o se impute a la persona formalmente en un juicio y se le diga a usted la acuso por corrupción en lo privado, a usted la acuso por robo, a usted la acuso por estafa o por lo que cualquiera de los delitos que lleguen a comprobarse en la ocurrencia del tema. Pues si no se llega realmente con la certeza de que el hecho existió, pues se van a presentar inconvenientes, incluso vuelve y se hace la acción de repetición contra la misma empresa. Entonces es muy importante que aprendamos algunos temas como es la cadena de custodia. Primero, ¿qué es el elemento material probatorio o la evidencia física? Y es todo aquellos elementos que permitan decir que existió o que existe o la ocurrencia de un delito. ¿Qué es un delito? Una violación a la conducta penal descrita en las normas. Entonces, en las normas penales. Entonces, si yo llego a encontrar que esto está en el proceso de auditoría, pues lo que me corresponde es directamente asegurarla. Nosotros no somos policía judicial para manejar, en la empresa privada, para manejar cadena de custodia, pero sí desde un principio tenemos que empezar a asegurar la prueba. El elemento material probatorio y la evidencia física se le da así su nombre en el momento que se incorpora o que inicia en un proceso de rotulación, embalaje, identificación y se traslada a los gabinetes en la Fiscalía General de la Nación y se llena un rótulo y se ingresa. ¿Y esto quién lo hace? Los funcionarios de Policía Judicial. ¿Quiénes son los de Policía Judicial? Pues los que tienen las funciones atribuidas por el Estado. En este caso, por tratarse de una empresa, y pueden haber empresas públicas y privadas también que suceda el hecho, pues uno muchas veces cuando coloca la denuncia penal, ¿qué hace? Una empresa o cualquier ciudadano, pues lleva la prueba. O sea, mire, yo vengo a colocar una denuncia porque Pepito Pérez me robó, él es empleado mío y me sacó, me quitó de la empresa, me desvió recursos, me hizo unas compras inexistentes, me sacó X plata y yo acá traigo los extractos del banco y se tiene que iniciar el proceso de investigación.
Eso cuando se trata, y la evidencia física no es únicamente un elemento contundente, puede ser un documento, puede ser una huella, puede ser una firma. Ustedes tienen que anexar las cosas que ustedes encuentren irregulares tienen que anexarlas en las denuncias para que se active el aparato judicial. Esas denuncias lo que hacen es que se establezca una función de policía judicial, asignen algunos peritos y se empiece una acción para que se pueda generar la investigación. Las capturas se dan en medida de que se garantice de los funcionarios que cometen fraudes, se dan en medida en que se garantice realmente que esas pruebas que ustedes presentaron son ciertas. Entonces nos vamos a la recolección y evidencia física. Hay un tema que se llama la cadena de custodia, pero la cadena de custodia se hace con los funcionarios de policía judicial, pero nosotros en nuestras organizaciones tenemos que asegurar que cuando ellos lleguen a hacer la investigación, nosotros tengamos la prueba y no se me pierda. Entonces, que si tengo una firma de un cheque que me hicieron mal, pero lo iban a cobrar, pues yo tengo que guardar ese tema para cuando lleguen los funcionarios de policía judicial o cuando hagan la investigación grafológica de las firmas o documental, podamos encontrar que son cruzadas. Una vez hecho este proceso interno en las organizaciones, es muy importante y hay que recordarle a todos los funcionarios que hacen auditoría forense que todo lo que encuentren ustedes durante el ejercicio son pruebas que ustedes tienen que recolectar, son pruebas que ustedes tienen que salvaguardar. ¿Por qué? Porque si se llega a colocar un denuncio, ese denuncio se tiene que o se sustenta el juicio en pruebas. Nadie llega a juicio sin pruebas. Y ustedes, en el momento de la auditoría, es muy posible que sean citados también a los juicios para que ustedes identifiquen la forma como en ese proceso de autocontrol que tienen las organizaciones o en ese proceso de control interno o externo, por decirlo de alguna manera, se llegó en ese procedimiento a identificar la ocurrencia de un hecho. Por eso, hay que saber exactamente cuáles son los aspectos legales que nos pueden llegar hasta dónde podemos llegar nosotros en ese tema. El Código de Procedimiento Penal nos habilita a nosotros para asegurar como ciudadanos, para poder colocar las denuncias, para poder salvaguardar las pruebas y poderlas entregárselas al aparato judicial. ¿Cuáles son lo que regularmente se presenta en las organizaciones o que debe de hacerse el trabajo de elemento material probatorio de evidencia física? Los elementos documentales, que es en su gran mayoría lo que se encuentra, que son libros contables, cheques, informes mal realizados y otro tipo de acciones que se puedan encontrar dentro de las mismas documentales. Estas documentales deben de anexarse en copia siempre que ustedes vayan a colocar la denuncia y deben de guardarse los originales. Ahora, si presentan los originales, pues deben de asegurarse de que ese sea el original. Porque, ¿qué pasa? Si se presenta en la prueba en un juicio y eso no es el original, pues vamos a tener dificultades las empresas en ese tema. El tema de las firmas, el tema grafológico, hay que saber claramente hoy día que está muy de moda la firma digital, por eso vamos muy de gancho con la ciberseguridad. Entonces ya dejó de firmarse. Entonces saberse las claves, saber los accesos, saber los controles remotos, saber dónde son los lugares habilitados para hacer las operaciones, quién tiene la clave y quién es la persona autorizada. Eso nos va a llevar a nosotros a encontrar responsabilidades y en el momento que eso suceda, los equipos, ojo con lo que estoy diciendo, todo equipo que nosotros manejemos se puede convertir en elemento material probatorio de evidencia física. De hecho, la Fiscalía General de la Nación siempre solicita en las inspecciones judiciales el levantamiento de los equipos. ¿Por qué? Porque como lo decía el doctor Toro, se deja la marca y la marca siempre va a estar. A qué hora lo hizo, cómo lo hizo, desde qué lugar entró, el remoto cómo entró. Entonces, esas marcas tienen que garantizarse. Entonces es muy importante que cuando hablemos de equipos como tal de cómputo, tienen que llegarse. Todas estas pruebas, tanto documentales, grafológicas o equipos, se convierten en elementos materiales probatorios o evidencia física que deben de asegurarse. Es muy importante también que ustedes sepan que donde se coloque una denuncia por un elemento, por una conducta desviada de algunos de nuestros funcionarios que hayan afectado el riesgo de la organización, pues vamos a tener muchas dificultades para poder presentar
o para poder llevarlos a juicio donde no se presenten adecuadamente las pruebas. En este caso, ¿uno qué quieren las organizaciones? Que no se presenten. El control, la prevención, la auditoría, más que un ejercicio inquisidor, es un ejercicio preventivo. Y la parte forense lo que va a permitir es recolectar unas pruebas cuando se obtiene una conducta desviada de alguno de los funcionarios. Conducta desviada que regularmente va asociada al fraude y que por efecto pues tiene un delito, donde la denuncia de la empresa tiene un valor muy importante, y es allí precisamente donde entra en juego todas las personas que realicen auditoría para poder garantizar que esa denuncia vaya con la suficiente veracidad, con la evidencia, con la prueba que permita establecer que el hecho se presentó y que se active el aparato judicial y que realmente puedan ir al lugar a hacer para cerrar la idea. Existen muchos elementos técnicos que se pueden encontrar dentro de la misma auditoría, muchísimas acciones que se pueden encontrar y que pueden aportar como de las ciencias auxiliares de la investigación criminal, que pueden ser parte o que pueden trabajarse por las mismas organizaciones. Para eso, pues yo los invito también a que se preparen a los auditores, que conozcan hasta qué punto pueden llegar a trabajar la recolección de la prueba, hasta qué punto podemos nosotros encontrar y cuál es la acción que tenemos que hacer los jurídicos de las mismas organizaciones al momento de colocar denuncias. Bueno, mil gracias y pues no sé qué paso sigue, si vamos a recibir preguntas o una etapa de acción. Sí, bienvenidas las preguntas, si hubiese alguna inquietud, bienvenidas, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes su participación, al doctor Jorge Patiño, al doctor Marlon Toro, muchísimas gracias por la participación, por estar aquí, porque conversemos, porque avancemos en el tema de la prevención en las organizaciones. Así es de que gracias a cada uno de ustedes y resolvemos inquietudes. Buenas noches. ¿Ese diplomado cuándo inicia y qué horario va a tener? Bueno, el diplomado y los temas inherentes al mismo son informados directamente por la universidad, pero este diplomado tiene varios docentes que estamos aquí presentes, algunos de ellos, y se desarrolla en plataforma una parte y otra parte a partir de sesiones sincrónicas, así de que ustedes son bienvenidos. Y por supuesto, Mariel, si la universidad se pondrá en contacto contigo para hacerte llegar toda la información que requieras sobre el mismo. Eres Gracias. bienvenida. Carlos, adelante. Bueno, muy bien, si no hay ninguna otra inquietud, no nos queda más que agradecerles a cada uno de ustedes. Doctora Luceneida. Adelante, Carlos. Gracias, ya tenía problemas de conexión. No, quería solamente que por favor, si nos pueden confirmar el nombre del libro y el autor de nuestro profesor, el único texto colombiano en el tema. Doctor Marlon, el texto colombiano sobre ciberseguridad. Bueno, la idea no era desviar la atención al respecto, pero la escribimos por acá. Se llama Cibercriminología. Guía para la investigación del cibercrimen y mejores prácticas de seguridad digital. La verdad es que muchos de los escenarios que hemos investigado, de los capítulos, van a estar disponibles en las cátedras que vamos a estar compartiendo, así que de seguro vamos a estar trabajando esos textos en el desarrollo de lo que Avian está coordinando la doctora Luz. Doctor Marlon, ¿su apellido es cuál? Toro, Marlon Toro. La verdad, con cibercriminología y Marlon Toro ya Google le da el resto. Mil gracias. Con mucho Muy amables. gusto. Nos vemos en el
diplomado. Gracias. Con mucho gusto, eres muy bienvenido. Gracias, doc. Bueno, muy bien, a cada uno de ustedes muchísimas gracias, que Dios los bendiga, un gran abrazo. Gracias, doctor Jorge Enrique Patiño, un gran abrazo. Gracias, doctor Marlon Toro, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y muy bienvenidos a nuestro diplomado en auditoría forense. Quien así lo tenga pues previsto es muy bienvenido. Muchísimas gracias, una feliz noche entonces. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación, Luz. Gracias. Feliz noche, muchas gracias.